Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la primera clase de la materia de Taller de Lectura y Redacción 1. El primer tema que vamos a analizar será proceso e intención comunicativa. Bueno, vamos a empezar. Los seres vivos nos comunicamos de diferentes formas, entre nosotros mismos y con otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no es lo mismo cuando dos niños de la misma edad están hablando a cuando un niño y un adulto están hablando. Obviamente las conversaciones son muy diferentes, las palabras empleadas son muy diferentes y por ende la forma de comunicarse es distinta. También esto pasa con otras especies. Por ejemplo, por más que tú quieras a tu perro, a tu gato o a la mascota que tengas y le hables bonito, le hables como persona, sigue siendo un animal. Entonces, no es la misma esencia, por así decirlo, de la comunicación entre un humano y su mascota o cualquier tipo de especie animal. El ser humano también ha creado formas diversas de comunicarse. Un ejemplo muy claro y muy común es el lenguaje de señas, que funciona para las personas que son mudas. Es una forma de comunicarse que resulta ser eficiente, porque incluso aunque sea para que las personas mudas se puedan comunicar, las personas que no son mudas también pueden comunicarse con ese lenguaje. Entonces, funciona bien este tipo de lenguaje. Hay que tener en cuenta algo, que no siempre se logra enviar el mensaje con claridad cuando, pues sí, cuando el emisor lo emite. ¿Por qué no se puede, no siempre el mensaje se logra enviar por claridad? Bueno, hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, a veces envía los mensajes indirectos, o sea que le da muchas vueltas. También a veces las circunstancias en las que son emitidos, pues no son, no contribuyen a la comprensión y conocimiento entre el emisor y receptor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un maestro da una clase universitaria, ¿no? Está exponiendo una clase universitaria. El maestro, que en este caso es el emisor, se expresa bien y claramente. Su clase está bien estructurada y es entendible, pero resulta ser que sus receptores son niños de 10 años. Entonces, por más preparado que esté el emisor y por más perfecta que sea su explicación en la clase, no va a tener el mismo peso para niños de 10 años que para personas que están estudiando en la universidad. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos del conocimiento y comprensión entre el emisor y el receptor. Ahora sí, ahora que ya sabemos que existen varios factores que impiden que un mensaje sea enviado con claridad, vamos a lo que es la intención comunicativa. La intención comunicativa tiene como propósito, este, bueno, más bien no tiene como propósito, es el propósito, perdón, con el cual se envió un mensaje. Esto significa que el emisor, a través de su mensaje, busca producir un efecto en el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos intención de comunicarnos, no nomás lo hacemos por comunicarnos y ya. Queremos producir, provocar, incluso sembrar, por así decirlo, cualquier tipo de mensaje en el receptor. Por ejemplo, mi intención comunicativa haciendo este video es darle la clase a ustedes. No lo estoy haciendo nomás porque a mí me divierte o algo así, sino que mi intención es que ustedes tengan estos conocimientos para poder pasar la materia. Es a lo que se refiere con la intención comunicativa. Como lo dije anteriormente, existen varios factores por los cuales el mensaje no puede ser enviado con claridad. Es importante que el emisor conozca el contexto de todos estos. ¿Qué significa el contexto? Bueno, el contexto son una serie de circunstancias que rodea a este caso el receptor. Como lo dije anteriormente con el ejemplo de la clase universitaria, es importante que el emisor, o sea, este profesor universitario, conozca y entienda que sus receptores son niños de 10 años, así que él no se debe de molestar, él debe de buscar la forma para que su clase universitaria sea entendible para los niños de 10 años. Es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que tenga que pasar sí o sí o que el,
este profesor sea malo o algo así, es solamente un ejemplo. Construir y reconstruir la intención comunicativa del hablante por parte del receptor es algo fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando el mensaje se envía mal o no se envía con claridad, el receptor puede modificar ese mensaje a lo que él entendió. Obviamente esto provoca una serie de desacuerdos, discusiones, malentendidos, etcétera. Cuando un mensaje no se envía con claridad, a veces no solo depende del emisor. Por ejemplo, el emisor sí conoce el contexto, este, el emisor sabe a quién le va a enviar el mensaje, sabe que el receptor sí lo entiende, el mensaje lo envía claro, lo envía a tiempo, etcétera. Y aunque él haga todo bien, puede ser que el receptor o no estaba bien preparado como pensaba, o pasaron una serie de cosas como interferencias, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí que hay que tener en claro que cuando un mensaje no se envía con claridad, no solamente es eso, a veces no se recibe con claridad porque el receptor no lo entiende tal cual. Para esto vamos a ver los elementos de la comunicación, que son los elementos de la comunicación que hemos visto a lo largo de toda la secundaria. Entonces creo que no hay ningún tipo de pierde en que, o al menos están familiarizados, perdón, para entender esto. Como lo dije anteriormente, el emisor se encarga de enviar un mensaje a través de un canal, utilizando un código hacia un receptor. Así que el emisor, hablante o enunciador es la persona que transmite el mensaje. El receptor o el oyente es la persona que recibe e interpreta el mensaje. Es lo mismo que les decía anteriormente con lo de que el receptor puede construir y reconstruir la intención comunicativa. Es por esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, el mensaje es el contenido o es la información. Eso creo que queda claro. El código es el conjunto de signos que se combinan entre sí mediante ciertas reglas. Por ejemplo, el código puede ser escrito, oral, etcétera. Y el canal es la vía por la que circula el mensaje. Por ejemplo, el proceso comunicativo que estoy llevando ahorita, yo soy el emisor, el mensaje es la clase, el canal es oral porque lo estoy hablando, y la vía por la que circula es por medio de algo audiovisual, y ustedes son los receptores. Para que esto se logre, es importante conocer el contexto. Yo sé que ustedes son chicos de primer semestre y por eso estoy haciendo ejemplos algo banales, por así decirlo. Creo yo que estoy utilizando un lenguaje adecuado. Incluso, o sea, las cosas como son, yo me llego a trabar mucho. Aparte de que tampoco soy un profesional haciendo esto, porque son las primeras clases en línea que doy así como tal. Entonces, esos factores pueden ser que el mensaje no sea claro y que ustedes no me entiendan, lo cual está bien, para eso estamos para aprender, así que tampoco se preocupen. Pero sí quiero que entiendan que existen muchas circunstancias para que el mensaje no se pueda enviar. Depende del emisor, el canal, el código y el receptor. Y todo esto se engloba con el contexto. Espero y esto haya quedado un poco claro. Ahora vamos a ver una también circunstancias por las cuales el mensaje no se puede enviar, que son el ruido y la retroalimentación. ¿Qué es el ruido? Bueno, es la perturbación, perdón, en el proceso comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes que nada quiero que quede claro que el ruido se puede dar en cualquiera de los elementos, ya sea emisor, receptor, mensaje, canal, lo que sea. ¿Qué significa con ruido? El ruido, perdón, es la interferencia. No quiere decir que ahorita yo esté hablando y se escuche un ruido muy grande, o muy alto, muy fuerte, perdón, cuando yo esté hablando. No significa de un ruido como tal, sino que es algo que corta el mensaje. Por ejemplo, un ruido en el proceso comunicativo que les expliqué ahorita de yo con ustedes, puede ser que yo esté hablando y de repente a ustedes se les pare el video y no llega el mensaje claro. Y como se les paró el video por mucho tiempo, se les trabó la computadora, el celular, etcétera,
tenga que volver a regresar el video para volver a llevar el ritmo de la clase. Entonces, eso se refiere con el ruido. Ahora, ¿qué es la retroalimentación? Bueno, la retroalimentación es la condición necesaria para la interacción del proceso comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que con la retroalimentación se logra enviar el mensaje y a su vez es la que logra que el mensaje sea captado por el receptor. Y este mismo, al ver que el mensaje sí lo entiende, poder contestarle al emisor. Es aquí cuando hay un diálogo, por así decirlo. Si alguno de estos elementos llega a fallar, se dice que se ha producido una interferencia. Es lo que les decía ahorita con el ruido. Y si sucede una interferencia, obviamente no se podrá establecer la comunicación. Entonces, cuando haya un ruido en un proceso comunicativo, y corte tal cual el proceso, ya no va a haber comunicación. Entonces, el proceso comunicativo sí se puede cortar y sí se puede terminar, y no se termina precisamente con el receptor contestándole al emisor. O sea, una interferencia sí puede acabar con el proceso comunicativo. Y obviamente, si el receptor no le contesta al emisor, o sea que si no hay retroalimentación, pues no existe ningún tipo de comunicación. Solamente están llegando mensajes, le están llegando mensajes y mensajes y mensajes al receptor. Por ejemplo, yo con este video quiero que ustedes hagan apuntes y los suban a la plataforma de Edmodo. Si yo no recibo sus apuntes, si yo no recibo una respuesta, entonces quiere decir que la comunicación está cortada porque ustedes no me dieron retroalimentación. Incluso cuando comentan aquí en YouTube o en Edmodo, ustedes ya me están dando una retroalimentación, ya me están contestando el mensaje. Ya sea de que, profe, no le entiendo, profe, me gustó el video, etcétera, etcétera. Pero existe una retroalimentación y por ende existe la comunicación. ¿Qué es lo que llegamos con esto o qué es lo que englobamos? ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, que esto es el proceso de la comunicación. Puede ser que, y muchos lo catalogan así, como que el personaje del emisor, o sea, el emisor, sea uno de los pilares más importantes de este proceso. Porque sin él no hay creación del mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hace el emisor al enviar este mensaje, al escoger el canal, al elegir el código, al conocer el contexto y que le llegue bien su mensaje al receptor, hace que todo esto sea un proceso comunicativo. Y bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Espero me hayan entendido. Les pido por favor que pues no me juzguen tanto, por así decirlo, porque tampoco soy un profesional haciendo esto. Es la primera vez que lo intento bien. De hecho, es mi segundo intento de grabar este video. Entonces no creo que me haya ido tan mal, ¿no? En cualquier caso, envíenme mensajes para decirme en qué puedo mejorar. Recuerden hacer sus apuntes de clase. Ya los expliqué en el video de introducción de la materia. Que cada vez que yo subo un video así, ustedes tienen que hacer apuntes. Y si les voy a encargar, no se los dije en ese video, pero sí les voy a encargar que en sus apuntes de cada video ustedes me pongan un comentario del mismo para ver en qué yo puedo mejorar o qué puedo mantener, etcétera. Y bueno, hasta aquí sería todo. Espero y tengan un excelente día. Nos seguimos leyendo. Hasta luego.